video, como podrán notar, vamos a abordar el relato de la película El niño y la garza y vamos a reflexionar sobre el tema del duelo, cuestiones relacionadas a este. Y pues nosotros somos Giselle, Said, Mauricio y su servidora Diana, terapeutas de vínculo psicoanalítico. Oigan, ¿a ustedes qué les pareció la película en general cuando la vieron por primera vez? Pues a mí me pareció bastante interesante. Al principio sí fue como un shock, por decirlo de alguna forma, porque no es como una película, para mí en lo personal, como común, como fácil como de entender, fácil de conectar. Hay muchos elementos ahí bastante curiosos. Entiendo que tiene mucho que ver con, hay muchas referencias de las otras películas del director, que es como una obra como ahí como particular que tiene el director. Pero me pareció bastante interesante, bastante rica a nivel simbólico y en específico con el tema que vamos a platicar hoy. Sí, sin duda, es como una película que te llega directo al inconsciente con mucho contenido simbólico que, que cuesta trabajo de digerir, ¿no? De manera eh, fácil. Me pareció muy emotiva. Mm, Creo que es una película que toca la cotidianidad de alguna manera, no solo desde la muerte, cuando hablamos de manera real, ¿no? Que alguien fallece, sino cualquier tipo de pérdida, ¿no? O incluso cuando uno es niño y pasa a otra etapa y ve a los padres de una forma diferente. También esas son formas de pensar el duelo, ¿no? Desde el psicoanálisis. Entonces a mí me pareció una película bastante linda. Siempre también los personajes creo que están llenos de mucho simbolismo, ¿no? Y bastante curiosos en todas las películas de Miyazaki. En esta película, por ejemplo, los guaraguara, ¿no? A mí me gustaron mucho, de que cuando maduran van al cielo y trascienden, ¿no? Entonces también creo que da mucho que pensar en cuanto incluso a la ideología o la cosmovisión japonesa, ¿no? Que creo que por eso a veces para nosotros occidentales puede ser complejo entenderla, o, ¿no? Porque creo que también hay algo ahí de la cultura en la película. Claro, a mí también me Sí. pareció muy bonita en general. Como, ¿no? Ahorita como lo retomamos después, pero como por un lado como con muchas cosas simbólicas, con otras cosas tal vez no tan simbólicas, sobre todo al principio de la película, a mí me pareció, me da, bueno, me parece curioso, ¿no? Ahorita que estábamos hablando esto de cómo está tan relacionada la película del duelo. No sé si sabían, ¿no? Pero se supone que esta película iba a ser como la última de Miyazaki, ¿no? Que ya es como la segunda o la tercera que según ya iba a ser la última, pero, pero también, ¿no? Como incluso en el motivo de la película está un tema de un término, ¿no? De una pérdida, de la pérdida del trabajo, bueno, no el trabajo, ¿no? Sino como el papel de director, de jubilarse, ¿no? En ese sentido, como que la pérdida atraviesa pues la película desde su creación, ¿no? De alguna manera, antes de presentarla, y eso también me parece bastante lindo de alguna manera, ¿no? Las expresiones humanas de nuestros temas emocionales. Sí, justamente. Me recordaste ahorita que una experiencia con pacientes en donde me empecé a dar cuenta que la dificultad psíquica de poder lidiar con estos escenarios catastróficos, con estos escenarios como persecutorios, cómo estos pacientes tendían a ponerlo allá afuera y a causar conflicto con la pareja o tener mensajes dolorosos en el celular en lugar de tenerlo en la mente, ¿no? Y poderlo, o sea, pensando en en cómo para el director de la película crear todos estos mundos
tan complejos, pero que a la vez habla de su capacidad también simbólica y elaborativa, ¿no? Que justamente a lo mejor nosotros como terapeutas tenemos que ir llevando al paciente a que lo logre hacer en su mente, ¿no? No allá afuera. Y habla de esta capacidad tan, o sea, tan magnífica después de haber vivido una guerra, la pérdida de su mamá, muchas cuestiones dolorosas, traumáticas, y que tenga esta capacidad creativa y sublimatoria para crear, ¿no? Si nosotros, ¿no? Pensamos como que, ¿cómo decirlo? Como que todo lo que llevamos dentro, emocional y mentalmente hablando, muchas veces de forma como muy simplificada, pero en general, pues tenemos como dos opciones, ¿no? Como él dice bien. O como que lo tramitamos mental, emocionalmente, desde adentro, con las palabras, con reflexionar, con permitirnos sentir, etcétera, con el tiempo, ¿no? O a veces, ¿no? Como que eso, digamos, como que se sale de esas capacidades y nos encontramos, ¿no? Haciendo cosas, ¿no? O dejándonos llevar por cosas, como cosas que a veces pueden parecer como impulsivas, como cosas que, ¿no? Que como que hablan de que algo no, la persona no está pudiendo como sobrellevar muy bien algo. ¿Quién sabe qué? Pero algo no está pudiendo sobrellevar muy bien. Ujú. Sí, ahorita como lo están diciendo me recuerda mucho a Bion, y cómo él compara la mente con el estómago. Y entonces cuando hay algo en la mente que le cuesta mucho trabajo a la persona digerir, necesita, como a nosotros nos pasa, ¿no? Comemos algo que nos cae pesado, que nos cae mal y necesitamos vomitarlo, necesitamos sacarlo. Lo mismo pasa en la mente y va en el sentido de lo que han comentado ustedes dos, cuando los pacientes hacen cosas o se van a pelear con alguien, o renuncian, o se rapan, se cortan el cabello, se pintan el cabello, y ya le mandaron un mensaje a no sé quién, y ya se fueron a poner una borrachera, ya tuvieron un accidente. Son cosas que hacen, que son formas de vomitar esa emoción que cuesta mucho trabajo empezar a digerir, que no es fácil. Un duelo representa un dolor bien profundo, bien pesado, que no es fácil llevar, porque es una pérdida que atraviesa muchos aspectos, un aspecto narcisista, un aspecto de lo que se pierde a una persona, a un objeto, las cualidades que se pierden del objeto. Entonces, cuesta mucho trabajo, es pesado. En el caso de Majito, metiéndonos un poquito a la película, está perdiendo muchísimas cosas, ¿no? Pierde a su madre, pierde su casa, pierde su infancia gracias a la guerra, pierde la ciudad donde nació por irse a vivir a la otra casa. Está rodeado de pérdidas, ¿no? O sea, entonces es un punto bien complicado para el personaje principal, para Majito, en el cual está muy sobrepasado de muchas cosas. Igual por eso es tan complicada la película, ¿no? Porque en parte es esta parte artística eh, tan, tan rica de ver, tan bonita como decía Giselle, ¿no? Me gustaban mucho los guaraguara y sí eran, o sea, es la parte tan sí, visualmente tan rica, pero a la vez complicada, ¿no? Complicada de ver o de asimilar. Y no sé tú cómo lo pensaste, eso de los guaraguaras, dice, yo lo vi como nacer, ¿no? Como bebitos que están naciendo, ¿no? Y también como la dualidad muerte y vida, ¿no? ¿O tú cómo lo viste? Mm. Yo lo había pensado más como, bueno, no tienen forma tal cual, ¿no? O sea, no hay una forma, no sabemos qué son y si no hay una forma. Pero a mí lo que me llamó la atención cuando se despiden y que dicen, al madurar ellos vuelven, ¿no? Y empiezan a flotar y entonces se van al cielo. Y un poco esta idea de madurar y que ellos vuelven y trascienden me hace pensar, por ejemplo, me di a la tarea de investigar si había algún simbolismo en cuanto, por ejemplo, a la garza en Japón, ¿no? ¿Qué simboliza la garza? Y justo ellos piensan
que, que significa como esta transición o la conexión con el mundo espiritual. En general, las aves justo también piensan que es como un vehículo del alma que transportan a la gente que falleció y los llevan como al paraíso o al otro plano, ¿no? Si lo pensamos así como trascender o transformarse, a mí me llamaron la atención porque justo en ese momento de la película creo que es lo que hace Majito, es lo que está intentando hacer, ¿no? Ujú. Al madurar o crecer, convertirse en un adolescente también, en dejar la infancia, que creo que es lo que lo pone en contacto, perder a la mamá lo pone en contacto con eso también, ¿no? El perder como decía Said, su casa, al papá a lo mejor que él conocía, ¿no? Porque cuando él ve la escena de que llega el papá y le da un beso, ¿no? A la que ya no es su mamá, y también ahí creo que son muchas cosas que él tiene que transformar para poder crecer, ¿no? O sea, y justo es cómo transformar una pérdida cuando estamos hablando de un fallecimiento y que eso a veces para las personas es muy difícil de pensar cuando vienen a terapia, ¿no? O nosotros mismos lo pensamos también, ¿no? Desde la propia historia. Que es muy difícil transformar la pérdida porque podemos pensar el duelo desde psicología, ¿no? Que hay fases, ¿no? Bueno, desde que uno entra en shock, desde que uno pasa por la negación, no se quiere uno dar cuenta, está enojado, ¿no? Creo que podemos entender la película igual desde ahí, todas las fases que atraviesa Majito, pero que a veces nos es inconcebible pensar en cómo voy a transformar este dolor, ¿no? Nunca me va a dejar de doler o las personas creemos que transformar o aceptar la muerte tiene que ver con olvidar, ¿no? También me voy a olvidar de esa persona. Entonces creo que justo esta película nos ayuda a entender que no es olvidar, que no es como decía Freud, retiro la libido para después poderla poner en otro lado o en otras personas, sino es poder, un poco como decía Klein, reparar significa que a través de ese viaje hacia el interior, como todo lo que él vivió, a mí me gusta pensarlo como un sueño, ¿no? Con los personajes que se topó, porque incluso se topa con personajes, em, con el abuelo, ¿no? La mamá de pequeña, pero que eso él no lo va sabiendo hasta después. Es cuando uno está en este proceso de pérdida, uno piensa en el pasado, uno tiene recuerdos, ¿no? Mi mamá cuando esto, mi mamá cuando me contaba cuando ella era pequeña, ¿no? Entonces, cuando uno va haciendo todo este proceso elaborativo, uno puede profundizar en lo que uno siente, no solo desde la tristeza, sino desde estos recuerdos. Y así es como uno poco a poco va a ir transformando la pérdida para poder apreciar la vida como es, aunque ya no incluya a esa persona que queremos, ¿no? O sea, aunque ya no esté físicamente, y poder a lo mejor también quedarnos, porque pasa algo curioso, no sé ustedes qué piensan, el papá, ¿no? Como, o sea, creo que los niños y los adultos, claro que viven los duelos de una forma distinta, desde su propia estructura, ¿no? Y de personalidad y demás, pero yo siento que el papá no pudo elaborar esa pérdida porque se agarró el sustituto de la mamá, ¿no? Que es la hermana. ¿Y cuántas veces no también eso es algo que suele suceder en la vida cotidiana, ¿no? O que si fallece el perrito, inmediatamente quiero ir a comprar otro igual, ¿no? Y le pongo el mismo nombre. Y es como el no querer enfrentar la pérdida, no poder elaborarla y quedarme ahí pensando que, pasé de la página, pero realmente no. O las personas que después de años siguen llorando de la misma manera, ¿no? Como si hubiera sucedido ayer la pérdida. Y lo que no sabemos es que, claro, no es lo mismo perder a veces un hijo, una pareja, a la mamá, cada quien también desde cómo valora a la persona que ya no está, desde dónde ama a la persona que ya no está, pero que
también creo que podemos hablar que el duelo se puede llegar a convertir en algo complicado, que nos podemos quedar estancados en la tristeza, no poder salir de ahí y no poder como volver a rehacer la vida, ¿no? Rearmar la vida. Sí, que sería como tocando el tema como de esos, entre comillas, ¿no? Duelos patológicos o como dice Freud, Ujú, todo este tema de la melancolía. Yo ujú, algo que, ¿no? Veía muy claramente en la película que les decía, como hay cosas simbólicas, no simbólicas, como que la segunda parte de la película me parece muy simbólica, ¿no? Como iban diciendo, como algo encaminado a la elaboración de un duelo, ¿no? Pero, pero en la primera parte yo veo a un niño, comentaba por ahí, pensaba por ahí, completamente traumatizado, ¿no? Que nosotros pensamos que lo traumático tiene que ver con experiencias, ¿no? Que, digamos, nos sobrepasan, ¿no? Nuestras capacidades como decíamos, para elaborarlas, para digerirlas, para acomodarlas dentro de alguna manera y aceptarla, ¿no? No sin dolor, por supuesto, no sin frustración, pero irlas aceptando y que lo traumático implica eso que desborda esas capacidades dentro de cada uno, ¿no? Y, por ejemplo, como comentando brevemente, ¿no? En Majito, que justo no es un niño, ¿no? Y que también pensamos, ¿no? Como decía Giselle, no todos elaboran los duelos distintos. Además, también es cierto que los niños y los adultos no elaboran los duelos de forma similar, ¿no? Como que hay cosas que se ven, hay cosas que no se ven distintas. El adulto, como sea, tiene más acceso a las palabras, a las expresiones verbales. Los niños no, los niños tienen más tendencia al juego, al no jugar, que de hecho justo es una de las cosas que vemos en Majito, ¿no? Aparte de que es un niño como muy inhibido, que no puede jugar con sus compañeros de clase, no se integra, no habla con nadie, bla, bla, bla. También decíamos, ¿no? Como este hacer cosas, ¿no? Este hacer cosas. Majito agarra esta piedra, ¿no? Y se lastima. ujú. Pensaba como esta expresión en lo concreto de la herida que siente en la cabeza, ¿no? Este, como cosas que, ¿no? Hacen pensar muy claramente que hay ahí algo traumático, ¿no? Sobre todo, pues, por la forma, ¿no? Decíamos, no solo pierde a la madre de una forma, pues, completamente trágica, ¿no? Aunque está la guerra, pero para la mente eso es algo inesperado, ¿no? O sea, que para una parte consciente de la mente es claro, podemos morir, pero para otra parte es como, qué terrible, qué súbito, ¿no? La forma en la que muere, perder el lugar donde vivía, perder al papá, que era la pareja de la madre que perdió, o sea, como que es un gran bonche que el niño no puede elaborar, ¿no? No hasta que encuentra el libro, ¿no? El libro que le iba a regalar la mamá. No sé qué Sí, piensan. esto que decías de golpearse con la piedra, también me hace pensar que los duelos no son de inmediato. O sea, se muere alguien y empiezo el proceso de duelo. Tal vez queda ahí congelado en pausa y luego llega algo en la mente, sucede y empiezas a elaborarlo. Y no quiere decir que sea un duelo patológico. Simplemente a lo mejor tu mente estaba esperando el momento adecuado para elaborarlo. Y creo que también esa parte de la película lo retrata como algo que va de lo concreto a lo simbólico. O sea, esto de una herida, un trauma concreto como es una herida en la cabeza, a hacer a partir de allí todo el proceso de elaboración, de crecimiento, de pasar revisé algunos análisis de cómo estaban viendo la película o qué significado les daban otras personas a la película y decían por ahí que Maito le costaba trabajo aceptar que el mundo no giraba alrededor de él y que todo este proceso de encontrarse con este tío que les daba como esta posibilidad de volverse el rey de ese reino fantasioso y él no aceptarlo y regresar a su mundo real, donde están su papá, la tía madrastra, el hermanito que iban a hacer y todo, es renunciar a ese
a esa fantasía, tal vez en el estado en el que él se encontraba absorto, donde no jugaba, donde no convivía, donde no tenía amigos, pero estaba en su mundo ahí esperando que algo sucediera y pudiera decir, bueno, eh, me voy a atrever, me voy a arriesgar a hacer todo este trabajo y se embarca en una aventura complicadísima para un niño, pero que también lo vuelve como el héroe de su propia historia para acomodarse en la realidad que ahora le está tocando vivir, ¿no? Y es esa parte que decías, Mauricio, de la reparación, ¿no? No irse ni por el mundo de la fantasía, de la negación, de la no integración de todos los sucesos internos, externos, y decir, pues me voy a atrever a hacer ese proceso de integrar tanto mis propios aspectos como los de los demás, darse cuenta que esta mamá que, que le tocaba ahora, pues no la, también era alguien que perdió una hermana, era alguien que se iba a convertir en mamá, era alguien que también tenía una vida por delante, donde iba a ser parte de tanto ella de él como él de la vida de ella, y que no era tan mala como la podía ver, ¿no? Así como odiarla o odiarse mutuamente, sino integrar todos esos aspectos desde sí mismo para poder integrarlos de los demás. Y creo que eso también fue el proceso de la película. Yo también agregaría nada más brevemente que cuando renuncia a ese mundo, ¿no?, que le ofrece el tío abuelo, renuncia a un mundo en donde está la madre, ¿no? Para ir a un mundo en donde ya no está la madre. Y además también Ujú. la madre, podríamos pensarlo así, ¿no? Como su objeto madre interno, renuncia a tener otro destino, ¿no? Porque la madre dice, bueno, sí me voy, le dice, te vas a morir quemada, ¿no? Y dice, pues no le tengo miedo al dolor, ¿no? Lo acepto, ¿no? Como que renuncia a ese de estar ahí de, uy, si hubiera sido de otra manera, y si bla, bla, bla. ¿No? Yo lo pensé así. Ujú. Tal cual. Sí, sí, ahorita que Diana mencionaba esto de la propuesta del tío abuelo de convertirse en el rey de ese mundo fantasioso, me sonó como una renuncia narcisista, ¿no? O sea, Ujú. teniendo en mente de que la nueva mamá, por decirlo de alguna forma, está embarazada. Entonces también ahí hay otro duelo, o sea, el duelo de ser hijo único, ¿no? O sea, convertirse en hermano de alguien, sentirse desplazado, perder ese lugar de ser el rey de mamá, el rey de la casa, pues obviamente busca armarse un mundo fantasioso donde, como dice Mauricio, ¿no? Está la mamá, está la oportunidad de ser el rey, ser el que decide, el que tiene el poder de controlar todo ese mundo. Les decía que siento que si renuncia a ser el hijo único, y que en este otro mundo, en esta librería, en este castillo donde sucede toda la segunda parte de la película, hay muchos elementos que siento que él puede empezar a controlar. Me viene a la mente los personajes de las nanas, que en esa segunda parte son muñequitas. Sí, sobre todo, bueno, ahorita que lo dices, eh, esta mujer, ¿no? Que es una de las nanas, yo también la pensé como, como una función paternal, fíjate. Ujú. ¿En qué sentido? Como en un sentido como de empuje, porque no es como que a Majito lo consienta, lo apapache, ¿no? Sino que es como, a ver, y hay que tienes que ayudarme a esto, y tienes que hacer el otro, y ¿sabes? Como esta fuerza de empuje y que además, curiosamente, este personaje está en barcos, ¿no? Está en este barco grande donde aparecen los Ujú. guaraguaras, está en este barquito de vela, ¿no? Donde lo rescata, o sea, como si, bueno, ahorita lo pensé así, como si le ayudara o si le enseñara a navegar en aguas complicadas, ¿no? En aguas complicadas de la vida. Pues navega, ¿no? Pues supera esto. Yo a ese personaje lo pensé como él, pero de adulto, o sea, como una parte de sí adulta, que le ayuda, ¿no? Porque incluso se parecen, no sé si se dieron cuenta, y traen la misma playera. La abuelita que está al cargo, bueno, la ancianita que está a cargo de Majito,
que se la lleva todo este viaje, que este personaje del barco, no sé si se dieron cuenta como de ese detalle, ¿no? Entonces, como tú dices, creo que no solamente cuando hablamos de, bueno, en psicoanálisis, cuando hablamos de funciones paternas, maternas y eso, no nos referimos solo al género, ¿no? De que sea mamá o a la persona Mujer, física, hombre. sino a cualquier persona que se haga cargo de esas funciones, ¿no? Que más bien son funciones. Y justo como, como decían ustedes, igual ya se me fue la onda. Pero a ver, ¿ustedes qué piensan de la garza? ¿Qué significa? Yo pensaba que era la mamá, o sea, que representaba, porque tiene el color azul. Bueno, que dicen que en la versión que yo vi decía que era como gris, pero yo vi que era como azul. Y luego, cuando la garza lo lleva donde está según la mamá, que yo lo pensaba que ahí estaba soñando, la mamá está en un diván azul, acostada, Mm, y que ujú, cuando la toca, se empieza a derretir, sí. ¿no? Entonces, ¿cómo pensarían? O sea, por eso yo pensé como la garza, no solo es como la transición de o sea, de transformar a la mamá que falleció como a que ya no está y a lo mejor termina siendo, ¿con qué me quedo de mi mamá? Pero ¿cómo pensarían? Porque luego aparte la garza se convierte en un hombre, ¿no? Cuando le atraviesa el pico Mm. la flecha, se empieza a transformar en un hombre. ¿Qué pensaron ustedes de eso? Fíjate que yo lo estoy relacionando con lo que dijiste antes que investigaste qué significan los pájaros. Y, y mencionaste que es como esta transición de lo espiritual, como ir, y fíjate, me acordé de que esa función en México eran los Xoloitzcuintles y que Ujú, te ayudaban a pasar a la vida, de la vida a la muerte. Yo lo relaciono un poco que para tal vez la cultura japonesa pueden tener un significado similar como eh, una trascendencia espiritual. Y creo que este personaje lo ayudó, tal vez con mentiras, diciéndole que va a ver a su mamá, que va a estar en el mundo donde está ella, pero engañándolo lo llevó a transitar toda esa transformación espiritual. Yo lo pensé, no les parece, no sé si les parece ir tal vez ir cerrando con estos temas, pero yo lo pensé, lo primero que pensé de cuando vi la película fue que la garza tenía que ver con todo ese coraje hacia el padre que no, que no podía como pues expresar, ¿no? Que no podía hablar con el papá, ¿no? Porque parecía como que había cierta rivalidad desde el inicio, ¿no? Con la garza. Entonces, a mí me dio esa impresión como de todo ese coraje que podía tener hacia el papá, ¿no? Como por la situación de tomar a la hermana de la madre como nueva pareja y así. Eh, creo que estaba como, yo lo pensé como por ese lado, ¿no? Y esta cosa de que estaba la madre ahí en el diván azul, bueno, yo lo pensé como, pues sí, ¿no? Como una representación de la vivencia interna de Majito, de lo que pasó con su mamá, ¿no? De se desapareció, se desvaneció, no dejó rastro, se me escurrió de las manos, ¿no? O sea, como hasta, bueno, a mí me causó como cierta sensación como de angustia, ¿no? Como de ahí estaba y se va, se deshace. Yo lo pensé un poquito por ahí. Ah, y lo de la garza, algo leí que como que en Japón justo hay ciertas leyendas de que las garzas se pueden convertir en personas. en persona. Ujú, Ok. ok. Rescatando un poquito de lo que están diciendo, yo puedo pensar la garza de dos formas. Por un lado, el duelo en sí, o sea, porque es como esa cosa molesta que ella está acompañando a Majito todo el tiempo, Mm, durante todo ese proceso elaborativo, durante toda esa surfear esas olas complicadas, todos esos conflictos, ahí está la garza, ¿no? O sea, y jalándolo, molestándolo. O sea, puede ser como el duelo en sí. Y Diana Ujú, mencionaba algo de que es como que con engaños lo va empujando a atravesar todo ese proceso doloroso. Y no es que nosotros lo hagamos como con engaños, pero también lo podríamos pensar como
un poquito como el papel del analista, ¿no? O sea, que parte de nuestro trabajo es hacer eso, es acompañar a la persona durante ese proceso doloroso, durante todo ese proceso elaborativo de un duelo, ¿no? O sea, y no es que, insisto, no es que los engañemos a los pacientes, pero sí un poco los vamos empujando, un poco los vamos diciendo, a ver, vas, anímate, a ver, aviéntate, a ver, vas, ¿no? O sea, métete por esa puerta, va a doler y va a ser complicado y vas a ver cosas que no te gustan, cosas dolorosas, pero es parte del proceso, ¿no? O sea, hasta que llega el punto de que la persona puede salir nuevamente de ese proceso de duelo, que en muchas ocasiones el duelo se piensa como algo lineal y tiene todo menos algo lineal, o sea, es subidas, bajadas, o sea, tiene de todo, ¿no? Parte del proceso, del trabajo que nosotros hacemos como terapeutas, como analistas, es justamente eso, acompañar a nuestro paciente a atravesar todo ese proceso elaborativo que va a durar el tiempo que tenga que durar. Y ahora sí que ayudar a liberar el dolor, a liberar, a transformar el dolor. Quizás decía algo que me gustó mucho, que transformar se debe transformar para poder crecer. Y justamente es eso, o sea, el transformar el dolor en otras cosas, el poder digerir el dolor es crecer emocionalmente, mentalmente como personas, ayuda mucho a crecer. Claro. Y como decía Diana, ¿no? A veces como que hay cositas que ayudan, que motivan a empezar el proceso de duelo. Y también muchas veces así nos pasa, ¿no? Nosotros como analistas en el consultorio, a veces llegan personas que están como decía, ¿no? Como medio congelados en ese tema o en algún otro, ¿no? Y es como también ser ese empujoncito, cosa que pasa para que empiecen, ¿no? Ese proceso del proceso que tenga que pasar con lo que sea que la persona tenga dentro, ¿no? Sí, como que el análisis es mucho de la segunda parte de la película, ¿no? Como todo eso que se ve, todo eso, esos conflictos, sí. Sí, me recordó el meme del gatito, que está una chica reclamándole y el gatito dice, no, es que no me acuerdo así bien de alguno en particular, pero es como si Mayito le dijera a la garza, tú me dijiste que iba a estar bien, sí, pero no te dije cómo. O sea, sí, llegaste a estar bien, pero no te dije que iba a ser fácil y ese es nuestro trabajo. Sí, sí, incluso, digo, le dijo que se iba a encontrar con su mamá, ¿no? Que lo iba a llevar con su mamá, pero nunca le dijo cómo, y nunca le dijo que se iba a quedar con ella, ni que le iba a recuperar. Entonces es encontrarse como otra parte de la madre, ¿no? Es una parte, Mauricio lo comentaba, ¿no? Como esta parte de la madre, un poquito el decirle, no pasa nada, todo va a estar bien, las cosas sucedieron como tienen que suceder y tú tienes que seguir, ¿no? O sea, tú tienes que salir de aquí, de todo este embrollo, y pues ya, o sea, también una parte del duelo es reencontrarse con esas cosas del pasado, con esos personajes del pasado, hacer las paces con esas partes que también tienen mucho que ver con nosotros y moverse, seguir avanzando. Sí, porque cómo pasa de prometerle verla y el pensar luego físicamente, ¿no? Ah, la voy a volver a ver. No, porque incluso hay una parte, creo que es de las primeras escenas donde la garza aparece y se lo lleva, y le dice la garza, pero ella realmente no está muerta, te engañaron, o a poco viste su cuerpo, ¿no? Viste su ataúd de que falleció y todo. Y él se queda pensando como dudoso, si es cierto, puede ser que mi mamá todavía esté viva. Y es como parte de esa negación en el duelo donde las personas hacen cosas a veces o hacemos cosas como cuando fallece alguien y te puede poner de pronto hasta van a comer y de pronto o sea, un lugar de más, ¿no? Para esa persona, porque de pronto es como que se nos olvida y creemos que va a estar la parte física, pero creo que cuando la garza realmente no es que le mienta o no le mienta, sino más bien no le dice que la va a ver, pero ya de una forma simbólica. Yo me puedo quedar como él decía, ¿no? El pan que le prepara la mamá de cuando ella era pequeña, Jimmy, de mermelada, ¿no? Con la mantequilla. Y este pan es delicioso, es como el que preparaba mi mamá.
Entonces podríamos pensar a lo mejor en un futuro que para él el prepararse a sí mismo o con quien, no sé si él hace pareja, ¿no? Es pensar como esas acciones son las cosas que nos hablan de que el duelo ya se transformó. Ya no necesité a mi mamá física, pero a través del pan, de las acciones, de las cosas que ella hacía buenas y me quedé de sus enseñanzas, por así decirlo, cómo lo puedo transformar y llevarlo como a mi vida, incorporarlo a mi vida cotidiana, ¿no? Sí, justo. Pues bueno, chicos, ¿cómo ven si lo dejamos aquí? Me parece bien. Bueno, Bueno, pues muchas gracias por estar Me quedé escuchando. picada. yo Esperas para también, sí. mucho. Sí, pero Ok. bueno, ya haremos muchos más videos. Ujú. Bien. Sí, así es. Me parece perfecto. Fue un gusto platicar con ustedes y pues, a las personas que nos estén viendo, ojalá se animen a seguir acompañándonos en otras pláticas como estas y ya iremos hablando de más películas, de más temas y ojalá nos puedan acompañar. Y animarse a empezar también su proceso como majito, ¿no? Así es. O hacer preguntas, a dejar comentarios, dudas o reflexiones que también pueden ser muy enriquecedoras. Claro. Bueno, Muy bien. igual ustedes cuídense mucho. Nos vemos. Gracias. Bye. Bye bye. Bye. Bye bye.